En Humberto Fernández Morán tenemos uno de los más inmensos y gigantescos ejemplos del potencial humano llevado a su máxima expresión, basado en la ética, la moral, el convencimiento humano y el bolivarianismo. Venezuela, siguiendo el ejemplo, la ética, la moral, la visión bolivariana de Humberto Fernández Morán, se hace ciencia para la vida, para el bien común, se hace ciencia para el desarrollo, se hace ciencia para la paz, no para la guerra. Y a pesar de haber vivido tanto tiempo fuera del país, por distintas circunstancias, él jamás ni nunca habló mal de su Venezuela amada. Nunca habló mal de Venezuela. Nunca hizo un gesto contra Venezuela. Nunca pidió el mal para Venezuela. Jamás. Al contrario, cultivó un amor y un conocimiento inmenso por la vida de Bolívar, muchacho científico. Para mí es un momento conmovedor decirle al doctor Humberto Fernández Morán, bienvenido al lado de Bolívar, al Panteón de los Héroes, profesor, científico, eminencia venezolana, está en el lugar que siempre ha debido estar, aquí, puertas abiertas a Humberto Fernández Morán. ¡Que viva la ciencia venezolana! ¡Que viva el doctor Humberto Fernández Morán! ¡Y que viva Venezuela por siempre! Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de una periodista, escritora y además humorista. Yo la considero una gran intelectual del humor. Se trata de la diputada Carola Chávez. Bienvenida, Carola, a este programa. Gracias, Olga. Nosotros estamos viendo al presidente Nicolás Maduro en un momento trascendente para la nación, que fue el ingreso al Panteón Nacional del doctor Humberto Fernández Morán, que ustedes en la Asamblea, como cuerpo legislativo, autorizaron, de acuerdo a lo que establece la Constitución, el ingreso al panteón de este gran científico del siglo XX. Conversamos detrás de cámaras, antes de iniciar el programa, que ciertamente, digamos, la revolución bolivariana ha permitido, primero, que reconozcamos nuestras propias capacidades, que empecemos a darle valor a los venezolanos bolivarianos que han hecho grandes aportes. Porque nosotros, tú que has trabajado y has caracterizado sobre todo a la clase media venezolana, pre-revolución, estamos acostumbrados a no valorar lo que teníamos, lo que sabíamos, lo que éramos capaces de hacer. Creíamos que las universidades afuera eran mejores que las nuestras, que los profesionales de afuera tenían mayor valor que nosotros, y nos fuimos dando cuenta que no era así. Eso que nos pintaron de que era más importante hacer un posgrado afuera que adentro, después lo que hicimos posgrado afuera, yo hice posgrado afuera, nos dábamos cuenta que no era como nos lo pintaban, y mucha gente en diferentes carreras se daban cuenta que no era lo que pintaban, que los venezolanos teníamos una capacidad inventiva, de reflexión, de profundidad en el análisis y de capacidad de creación que quizás otros en otros países incluso no la tenían. Cuéntame tu opinión respecto a este gran evento de haber incluido al doctor Humberto Fernández Morán en el panteón. Es un acto de justicia, no solamente para el doctor Humberto Fernández Morán, sino para Venezuela, para todos los venezolanos. Es eso que tú dices, de reconocer nuestros valores, porque el relato colonizador es ese. Ustedes no son capaces, ustedes nunca llegan, y el que brilla se tiene que ir también, eso es otra... Que fue lo que pasó con Humberto Fernández. Si tú eres brillante, entonces te tienes que ir, porque en este país no hay nada para ti. Eso nos hace sentirnos minimizados y necesitados del Salvador Catire del Capitán América, ¿no? Y fue un acto de justicia y un acto de reconocimiento al doctor Fernández Morán y a las capacidades de todos los científicos venezolanos. Aparte que es como abrir un camino para todos los próximos científicos, los semilleros científicos que tenemos, esos muchachitos que tengan, muchachitas, que tengan
otro referente. Un referente, Sí. un gran referente ahí en el Panteón Nacional. Así es, para mí fue extraordinario porque además el trabajo que se ha hecho sobre todo, digamos que en las circunstancias del bloqueo, ha sido vernos hacia adentro, ¿no? Y en ese vernos hacia adentro hemos reconocido todas nuestras capacidades, en lo productivo, en lo científico, en la capacidad para entender también la geopolítica. O sea, hemos madurado muchísimo con el bloqueo. Y parte de esta madurez que hemos adquirido es tener este resultado de, bueno, tú lo has mencionado, los semilleros científicos, reconocer a la ciencia para la vida como un elemento transformador de lo social, indispensable, que había sido en tiempos de la Cuarta República, de alguna manera, pues, dejado de lado, porque la ciencia al final era parte de la importación, se importaba la ciencia y la tecnología. No se hacía porque el negocio era traerla desde afuera y, bueno, vendernos espejos. Entonces, esa visión ha cambiado con la Revolución Bolivariana, se ha acelerado con, digamos, la respuesta al bloqueo y, pues, indiscutiblemente hay que hacer un reconocimiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de la ministra Gabriela Jiménez y de todo el equipo de científicos y toda la comunidad de saberes vinculados a estos temas, que ciertamente nos han hecho ver que tenemos una gran capacidad y que ahora es cuando nosotros vamos a demostrar al mundo lo que somos. Sí, bueno, no hay soberanía sin soberanía tecnológica. Así es. Siempre que dependamos de la tecnología de otros países, nosotros no nos vamos a poder declarar plenamente soberanos. No es casualidad que a los niños en las escuelas de siempre les decían las 3 Marías a las materias científicas. Así. Desde que uno entraba al bachillerato Te hacían tener empezaba miedo. a temer las 3 Marías, física, química y matemática. Eso es un Sí, plan sí, para colonizarte, para minimizarte, para... No eres capaz, nosotros sí somos capaces, te traemos lo que nosotros sabemos hacer. Y nosotros admiramos aquellas cosas maravillosas que se producen Yo en no otras había partes. pensado eso de las 3 Marías. A mí me Yo gustaba. lo he pensado mucho. A mí me gustaba mucho la física, la matemática y la química. Yo creo que era una de las materias más me gustaban. Pero ciertamente no había pensado eso y era, digamos que culturalmente, incluso hasta ahorita, a nuestros hijos les seguimos repitiendo, mira, vas a entrar en tercer año empieza matemática, empieza física, química y es difícil. O sea, no lo Sí, había las pensado, 3 pero Marías. No, es tengámoslo. parte del relato y esas son esas cosas que persisten en el tiempo y uno tiene que ir deshilachando, ¿no? Y Ir decolonizando, Sí, sí, porque sí, sí, también sí. el discurso uno a veces lo repite, se forma, digamos, uno se suma a la narrativa. Hay otros eventos que vamos a hablar, que son eventos importantes para la nación, que tiene que ver con esto de cómo nos miramos a nosotros, diputada. Uno de los temas que hemos visto desde que ha recrudecido como conducta fascista de un tiempo para acá, es el tema de los derechos humanos, el tema del trato que se le da a los migrantes, y en particular nosotros los venezolanos hemos sido objeto de un ataque sistemático, porque primero se condujo la migración, se indujo la migración de venezolanos con el bloqueo, con una campaña comunicacional que quiero que la abordes, y luego, pues, de alguna manera, la campaña contra los venezolanos, hecho por la extrema derecha venezolana, ha tenido ahora unas consecuencias que son de verdad inauditas. O sea, lo que hemos vivido recientemente del secuestro de venezolanos en un tercer país ha sido el colmo de la transgresión del derecho internacional de los derechos humanos. bueno, yo no sé si te has dado cuenta, yo me imagino que sí, que en estos tiempos el derecho internacional se lo volaron. Yo me acuerdo cuando aterrizaron el avión del presidente Evo Morales, forzaron el aterrizaje yo dije, estamos cruzando unas líneas que no debemos cruzar, y desde antes de eso, pero en ese momento preciso, fue como acelerado, ¿no? El quiebre, el reventar el derecho internacional. Y esto último es consecuencia de eso, ¿sabes? Nada importa, yo hago lo que me da la gana, no hay derechos humanos, para nadie, no hay derechos humanos, no hay ninguna norma por la cual nosotros podemos tener una convivencia mundial, no existe, se desbaratan. Y esto que le hicieron a los compatriotas venezolanos
es un secuestro, como dijo el presidente Nicolás Maduro, pero es algo tan inaudito. Esto pone en peligro no Toda la solamente a los humanidad. venezolanos, a cualquiera, porque mañana dicen que son los peruanos, o mañana dicen que son los afroamericanos, o mañana dicen que cualquier cosa puede pasar. Mañana dicen son todos los pobres, Así porque es. así es, siempre somos todos los pobres, ¿no? Es terrible, hay que levantar la voz, hay que no cansarse de levantar la voz y tenemos que rescatar a nuestros compatriotas y yo estoy segura que ellos van a volver a la patria. Yo creo que este programa, diputada, siempre ha tratado de ser lo más didáctico posible, ¿no? Porque nos ven incluso adolescentes que se han comunicado y les gusta el programa porque tratamos de que sea lo más didáctico, ¿no? En principio, explicarnos que la migración en el derecho internacional se conoce como movilidad humana, como un derecho humano, ¿ok? Toda población que considere que en un momento determinado necesita buscar otras condiciones de vida para su familia, para su desarrollo profesional, tiene el derecho a ir a otros espacios. Y en eso la ONU ha dedicado muchísimo tiempo y muchísimas normativas para proteger esas migraciones económicas, que la mayoría son migraciones económicas. Eso es diferente de los desplazados y otras condiciones. Pero en el caso de los venezolanos fue una migración económica igualmente. O sea, un bloqueo que asfixió al país y la situación económica se tornó muy complicada y los venezolanos y las venezolanas tuvieron que salir del país, muchos de ellos buscando alternativas. Por dos razones. Una, porque se hizo una campaña psicológica muy fuerte de en Venezuela no hay esperanza, en Venezuela no hay posibilidades, afuera sí. O sea, utilizaron, y quiero que nos cuentes como periodista, y yo sé que tú has tratado mucho el tema, ¿cómo fue esa campaña que convenció, que desdibujó en el imaginario de un sector de Venezuela que es que aquí no había esperanza y que el enemigo no era el enemigo? O sea, el enemigo, que era el bloqueo, no lo veía mucha gente. Bueno, primero eso, destruyen la economía del país, atacan la economía del país, la destruyen y nosotros veníamos de un periodo de crecimiento, de felicidad. Fuimos el país más feliz del mundo según aquella encuesta famosa. 2 años consecutivos veníamos de un país que teníamos esperanza, teníamos acceso a la economía y de repente nos desbaratan la economía y empieza el relato de hay que irse en las fronteras. Él me iría demasiado. Me iría demasiado. Eso empezó desde entonces, en aquel momento me iría demasiado, aquí no hay esperanza, aquí no, y estaba Chávez y era en ese momento de abundancia, pero yo me iría demasiado, no, aquí no hay espacio, no hay esperanza. Cuando destruyen la economía, todos los que veníamos de aquella bonanza, porque era una bonanza, un tiempo de abundancia, sentimos el apretón y hubo personas que de verdad se vieron en situaciones complicadísimas y había esta campaña en la frontera. Habían unos toldos donde para recibían al que refugiados y los ponían como refugiados de guerra y nos comparaban con Siria, con las migraciones de refugiados de Siria, que era un país que estaba realmente en guerra. Y favorecían esa inmigración, decían, si tú pasas por esta carpa y dices que te están persiguiendo, te damos refugio en este país. Y empezaron a dar refugio de perseguidos políticos, que eran personas que estaban buscando economía, una economía que no más calificaban estable, como refugiados. no eran perseguidos. Y esta gente era prácticamente obligada a pasar por esta carpa y decir, sí, soy un perseguido político, porque enseguida le daban el permiso de quedarse en ese país donde ellos estaban buscando trabajo. Y así se construyó este número de perseguidos políticos y de refugiados. También se convirtió en un negocio. Es que era un negocio. Claro, pero por ejemplo, se hicieron como, cuando hay una distorsión tan grande, se hacen como micronegocios allí. Entonces, había el que te daba el papel de que te estaba persiguiendo la policía, había el que te daba los datos de cómo llegar y con qué abogado hablar. Había toda una trama multimillonaria que alimentaba ese relato de los pobres venezolanos perseguidos, pero de repente, de un día para otro, esos pobres venezolanos perseguidos Se convirtieron en una amenaza. ahora son unos delincuentes
perverso, lo más peligroso que hay en el mundo. No hay nada más peligroso que eso. Y están atrapados. Así es. Porque se los llevaron, cruzaron el Darién en familias con niños pequeños. Imagínate la guerra psicológica. No, y el negocio, porque había coyotes detrás Claro, de pero eso. ¿qué persona en su sano juicio? A menos que estés afectado por una guerra psicológica, y estos tipos son expertos en ese tema. Tú agarras a tu niño de 2 años y te lo llevas por la selva del Darién. Eso es producto de un ataque cognitivo. Así es. Nos vamos a tener que ir a un corte y volvemos a tratar este tema en profundidad de la migración y el fenómeno que ahorita estamos viendo y que toda Venezuela tiene que unirse para defenderse de este ataque. Nos vamos entonces con la diputada Carola Chávez en el próximo segmento. Continuamos en la balanza con nuestra invitada especial de hoy, la diputada Carola Chávez, periodista, escritora. Tiene varias obras publicadas, además de innumerables artículos en diferentes portales, algunos de ellos que ya no en desuso, pero uno los puede buscar. Hay varias cosas que tú has hecho que a mí me han gustado mucho. Uno es digamos, las crónicas de lo que ha sido Chávez como personaje en nuestra revolución, en nuestra historia, sus campañas, pero también has hecho algo muy simpático, que es desde el humor, desde la profundidad, desde la picaresca, caracterizar a la clase media venezolana. Y de alguna manera nos has permitido con tu análisis dibujar a la clase media, dibujar, digamos, a ese sector que bueno, que para mí clase media era pobres con algunos privilegios, pero había ricos o pobres, y pobres con algunos privilegios que se creían clase media, ¿no? Pero ciertamente, digamos que la extrema derecha, una de las cosas que ha usado es precisamente ese sector para hacerse eco de todos estos planes, sobre todo con el tema de la migración. Ahí digamos que no han reconocido, sobre todo estos sectores que pensaron que la revolución les estaba quitando algo cuando era todo lo contrario, nunca han reconocido, digamos que los beneficios en términos de igualdad, en términos de reconocimiento de las grandes mayorías, en términos de salud para todos, educación para todos, cultura para todos. No han querido reconocer eso, o sea, ellos sienten que algo perdían si dejaban que las clases sociales mayoritarias emergieran. O sea, era como un sentimiento, porque además a ellos se les ha, digamos, manejado la idea de que el pueblo es un enemigo. El pueblo no tiene derecho a surgir. El pueblo, ¿cómo es que el pueblo está en los ministerios? ¿Cómo es que el pueblo ahora desdentado está en el Tribunal Supremo? ¿Cómo es? Porque era un poco, y tú lo dejas haber sentido, o sea, tú estás inteligente y chavista. Tú no tienes perfil de chavista. Sí, tú no tienes cara de chavista. O sea, digamos que ese tema, háblanos un poco, porque para entrar en el tema de la migración me gustaría un poco que nos hablara de ese análisis que tú has hecho durante muchos años, de ese fenómeno, del no reconocimiento del otro. La clase media es una creación del sistema capitalista, es la cuña que rompe a la clase trabajadora. La clase media es clase trabajadora. Todo el que tenga que trabajar para vivir pertenece a la clase trabajadora. Los multimillonarios y los MOS no tienen que trabajar todos los lunes, de lunes a viernes o de lunes a sábado para pagar cuentas. Eso es mentira. Todos los demás sí tenemos que hacerlo. Aunque tengas un nivel de vida, aunque vayas a un club, si tú tienes que trabajar de lunes a sábado, de lunes a viernes y cumplir con tus labores, pues, para pagar la acción del club, tú eres clase trabajadora. Claro. Y eres esclavo, hay maneras de esclavizar, estos se esclavizan con deudas, crédito, tienes que tener 3 carros, tienes que tener 4 teléfonos.
te esclavizan de otros modos. Entonces ellos dicen que son diferentes. Y tú decías, le tienen miedo al pueblo, pero es que no es que le tienen miedo al pueblo, es que no saben que son pueblo, que es peor todavía. Claro, estoy diciendo que ellos lo ven como... Claro, como ellos ven como el pueblo es otra cosa, y el pueblo es eso, o sea, feo, cara culpable, sin dientes, ¿sabes? Una persona, ay, no, Carola, ¿cómo tú vas a ser chavista? ¿Cómo tú vas a decir que tú eres pueblo? Si tú estudiaste en tal colegio, si tú fuiste a tal universidad. Es la cuña, y es una cuña muy temerosa. La clase media es un sector muy, muy temeroso porque viene de las clases bajas. Todo el mundo en la clase media tiene un tatarabuelo, una historia de una abuela que levantó a la familia haciendo empanadas, o un tatarabuelo que llegó con una mano delante y otra atrás de Italia o de España, porque la raíz es la clase trabajadora, pues. Claro. Entonces ascienden en esa escala social porque, bueno, llegan a un país donde hay oportunidades, donde se puede ir uno haciendo. Apenas tienen un apartamentico, una bicicleta, ya soy clase media y empiezan a ver al otro feo. Es una estructura que está ahí para reventar. Y es muy temerosa porque siempre tiene la posibilidad de descender, porque es muy difícil ascender. La clase media nunca, nunca va a pertenecer a la clase alta. La clase alta tiene todas las trabas para que la clase media no... Nadie de la clase media se va a sentar a comer en Navidad en las mesas de María Corina Machado. Eso no pasa ni va a pasar jamás. Así es. Hay gente que se hizo multimillonaria. Hay un descendiente de un taxista gallego que se hizo multimillonario en este país. Fue el hombre más rico del país. Y la oligarquía lo odiaba. Él se fue con sus millones y sigue haciendo negocios aquí, pero siendo el más rico de todos, venía de una señora conserje y un señor taxista gallego, y eso es inadmisible, porque la clase alta inventó otra cosa que es inalcanzable, el abolengo. Entonces, son capas, ¿no? Y son como una represa que van haciendo tapa, 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 y nunca vas a llegar. De hecho, perdón, diputado, una de las cosas que se valieron para empezar, digamos, a construir al enemigo, porque esto voy a hablar para hablar del tema de la migración, a construir al enemigo, fue en la campaña de Chávez del 98 y siguiente el tema de si tienes 2 casas te van a quitar una casa, si tienes 2 carros te van a quitar un carro, y la revolución demostró que era todo lo contrario, que protegió la posibilidad de tener propiedades viviendas con el tema de haber anulado los créditos indexados, que eran asfixiantes para la clase trabajadora que pedía créditos para vivienda, para vehículos y tal, y dio oportunidades a todo el mundo de tener casa, de tener transporte. O sea, la revolución, lejos de quitar, le dio a todos y en condiciones de igualdad. Entonces, derrotamos el discurso con la realidad durante muchos años. Entonces, eso fue parte de alimentar esa construcción del enemigo, y han construido la imagen de que el chavismo es enemigo, ¿no? Porque así trabaja la extrema derecha. La extrema derecha necesita construir el enemigo, construir al terrorista, construir al... Claro, porque el enemigo son ellos. Claro, pero entonces tienes que hacer el pote de humo para que la gente no se dé cuenta que ellos son el enemigo. Así es. Te enseñan a admirarlos y a quererse como ellos. Tú ves en la televisión, esto a nivel mundial, estos programas, casas de lujo, remodelemos tu casa, y son unas mansiones. O sea, te están inyectando el deseo de ser aquello que no vas a poder ser, y de admiración, las Kardashian. Y tú, ay, yo quiero ser... ni quieres ser, porque eso es una vida horrible, ni vas a ser. Pero te enseñan a adorar aquello y a despreciarte a ti mismo. Pues no tienes el cuerpo de ellos, no tienes la cocina de ellos, no tienes el chef de ellos, no comes lo que ellos comen. Entonces ellos te inventan otro enemigo. ¿Quién? El más pobre. Así que es la criminalización del pobre. Los careculpables. Los careculpables. Sí. Eso no lo había escuchado. Bueno, lo había leído de algún lado, los careculpables. Ciertamente, nosotros en este momento estamos atravesando una construcción del enemigo que tiene ya un tiempo construyéndose,
Tú lo referías en el segmento pasado y quienes nos escuchan pueden darse cuenta, por ejemplo, en el tema de los migrantes, primero era construir al pobre migrante perseguido con lo que tú señalaste, esa cantidad de tiendas de campaña en la frontera para dar, y ahora eso no existe. Siguen habiendo migrantes, pero ya eso no existe porque ese relato ya se agotó. Se agotó porque no se logró lo que se quería con el tema de la ayuda humanitaria en la batalla de los puentes, porque eso era preparar el camino para la intervención militar por razones humanitarias. No lo lograron, entonces el relato ha sido otro. Ahora el relato cambió de alguna manera porque esta extrema derecha se encargó de hacer ver al venezolano como enemigo, como amenaza. Eso hay que aclararlo, porque los responsables de las persecuciones en Ecuador, en Perú, en Chile, en Estados Unidos, de nuestros migrantes y en Europa, en menor medida, pero por ahí vienen, ha sido precisamente María Corina Machado, Leopoldo López, Borges, que han construido este nuevo relato que pasaron, porque ellos construyeron el de la ayuda humanitaria, ahora cambiaron la estrategia y ahora la estrategia es alimentar la xenofobia. Yo no creo que la cambiaron, yo creo que eso era un hilo, porque acuérdate que Julio Borges decía entonces que éramos una epidemia contagiosa. O sea, ya desde el momento en que la gente estaba saliendo con aquel relato de pobrecitos, que hay que perseguidos políticos, ya les decían epidemia. O sea, yo creo que es una construcción a largo plazo que han ido tejiendo y yo creo que tenemos que verlo de esa manera, porque van a seguir tejiendo. Esto no es un relato, ellos trabajan en plazos largos y van viendo y van modificando. Pero si uno ve la línea de otros países, los ataques que han construido sobre otros países, si tú tiras para atrás en el tiempo, cuando empezaron a satanizar a los países árabes, uno ni siquiera imaginaba que iba a terminar pasando lo que pasó en Libia, lo que pasó en Siria, lo que está pasando en Gaza. Ni de lejos, parecía una cosa inocente y son relatos de 30 años. Sí. Llevamos 25 años, ellos están tejiendo ese relato. Nosotros estamos en su proyecto hegemónico, porque somos la mayor reserva de petróleo y ahora, tierras raras, o sea, cada vez que aparece algún recurso importantísimo, está en Venezuela. Estamos en su plan y ese plan es un plan que viene de lejos. Y sí, tenemos que verlo así, como no es un cambio, ellos están ahí. Claro, yo entiendo lo que dices, pero ciertamente, digamos que a lo mejor en ese relato hubo momentos de estrategia, pues. Claro, y fracasan. La ayuda humanitaria fracasó, entonces ahora la estrategia, bueno, vamos a golpearlo, porque ¿qué pasa? Que es que los migrantes nos duelen a todos. Entonces, digamos que a lo mejor lo están... Pienso yo, porque uno lo que hace es la observación de que lo utilizan primero para generar mayores condiciones de presión al gobierno venezolano y de alguna manera porque están acompañando el discurso de que la culpa de la migración es de la revolución. Es todo lo contrario, que eso hay que aclararlo muchísimo, porque ellos tienen la capacidad mediática de construir al enemigo y de desdibujar al verdadero enemigo. Y es nuestra tarea como comunicadores, como militantes de la revolución, como bolivarianos, precisamente develar al enemigo real. En este momento, pues, evidentemente hay que darle nombre y apellido al enemigo real. Constantemente. Ellos tienen el dominio de los medios, ahora el algoritmo. Ellos tienen sus relatos, los imponen, la gente los repite. A veces nosotros mismos, sin querer, caemos en ese relato. Entonces es un trabajo que no tiene descanso. Hay que señalar al enemigo siempre, hay que recalcar lo que nos parezca fastidioso y cliché. A veces yo me siento a escribir y digo, otra vez escribí de lo mismo, pero sí, otra vez de lo mismo, porque son los mismos. María Corina Machado está allí desde el principio, en todos los planes nefastos contra el país, está María Corina Machado, incluso antes de Chávez. La familia María Corina Machado estaba en todos los planes nefastos contra el país. Hay gente que no tiene patria. Claro. Hay gente que tiene intereses económicos, intereses de poder. Y bueno, esta gente son parte de eso. Julio Borges, la gente que pidió sanciones. Yo me acuerdo cuando Julio Borges se regodeaba porque había logrado que en Inglaterra no nos robaran el oro y que él iba por los países pidiendo que nos bloquearan las cuentas. Y él lo decía abiertamente.
a nosotros, hay gente que fue muy inocente, nosotros no, el gobierno y el alto mando de la revolución siempre lo tuvo claro, pero la gente de verdad que fue muy inocente, hasta que no se le desgarraron la piel del sufrimiento, no entendió. Ahora nos acompaña el relato de la realidad, porque la realidad por mucho que haya guerra cognitiva, la realidad te sacude. Claro. Y lo que está pasando ahorita, lo que viene pasando desde que las sanciones empezaron a diezmar las familias, desde que la gente tuvo que reinventarse de mil maneras, eso nos obligó a unirnos mucho, incluso en comunidades como la mía, donde somos de distintas tendencias políticas, siempre separadas, tuvimos que entreayudarnos, y eso cambia bastante el relato. Ya yo no soy la chavista maldita, yo soy la vecina que piensa distinto. Todo eso, ha habido una transformación acelerada gracias a las sanciones, y esto que acaba de pasar con nuestros muchachos, claro, secuestrados, todo el pueblo venezolano. pero un impacto brutal. Así es. Brutal, porque nosotros podemos tener cualquier diferencia política, pero lo humano, a los venezolanos, eso no nos los quita a nadie, la humanidad, la solidaridad, no nos las quita a nadie. Así es. Nos vamos a un momento, una pausa, y seguimos con la diputada Carola Chávez. Bueno, allí estamos viendo las imágenes de tus obras, gran escritora, y además a mí me encanta la pluma de Carola. Por ahí hoy le hice una pregunta, porque a veces uno identifica en el humor que Carola tiene ese mismo humor. Uno a veces dice, ¿será Tongorocho? No soy yo. Recordemos que además ella muy activa en las redes sociales, tenía una cuenta que yo seguía mucho, @Tongorocho, y así quedó en el imaginario colectivo de todos nosotros, ¿no? Esa picardía en las redes sociales siempre oportuna, porque los venezolanos somos así, los venezolanos siempre tratamos de dibujar desde el humor cualquier situación que estemos viviendo, y más cuando se hace necesario mostrar la realidad desde otro punto de vista. Y el humor es una forma el humor, el sarcasmo, una forma de hacerlo. Me debes el libro de... Qué pena con ese señor. Te lo mando y lo voy a montar en las redes para que la puedan descargar los que quieran. Oye, sería bueno porque... Sí, lo voy a montar en yo tengo una cuenta en Telegram, lo voy a montar en la cuenta de Telegram. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que todo el mundo disfrutaría, sobre todo los jóvenes que nos ven, que de pronto algunos de los libros son antes del 2012, no han podido tener acceso a esas lecturas, para que tengan acceso a esas lecturas. Bueno, conversamos algo importante, que era el tema de cómo se ha querido construir esta figura de criminalización del migrante venezolano por los mismos que crearon las condiciones para que los venezolanos tuvieran que migrar. Estamos hablando de la extrema derecha venezolana, que pidió bloqueo para Venezuela y que ha sido, digamos, que la que ha financiado, organizado diferentes acciones de agresión desde otros países contra la República Bolivariana de Venezuela, contra la identidad del venezolano, contra la familia del venezolano. ¿Qué estamos viendo en este momento, diputada? Estamos viendo primero la violación total del derecho internacional. Tú lo decías, hace tiempo que Estados Unidos y los países aliados a Estados Unidos, estamos hablando de Israel, de países de Europa, están jugando desde el no derecho, desde la fuerza. Esto que hicieron con este grupo de venezolanos que fueron llevados a un tercer país es un secuestro. No hay proceso judicial que determine la responsabilidad penal ni en Estados Unidos ni en El Salvador.
Bukele, que ya ha sido denunciado por violación de derechos humanos, en reiteradas oportunidades, en esta oportunidad, pues, rebasó los límites de la cordura. Es decir, presta su servicio penitenciario como campo de concentración para atraer personas de diferentes nacionalidades, no solo venezolanas, diferentes nacionalidades, para retenerlos allí sin un proceso judicial, sin haber cometido un delito. ¿Cuánto tiempo van a estar ahí? O lo van a utilizar como herramienta de presión, pero aparte de eso, como un negocio. O sea, cada uno de los migrantes secuestrados en El Salvador en este momento implica un dinero que va a recibir El Salvador por cada uno de ellos. O sea, es una forma de haber privatizado el servicio penitenciario y prestarlo, bueno, ya no es Guantánamo, ahora es más cerca, o bueno, no, Guantánamo es más cerca, pero bueno, está otra alternativa allí y están sacando plata de allí y pudiera uno pensar cualquier otra cosa también, ¿no? Claro. Porque Elon Musk también ha estado negociando el tema, algún tema que no sabemos exactamente, pero ha estado muy vinculado a Bukele en meses anteriores. Sí, bueno, es que es esta distopía que están tratando de construir. La privatización de las cárceles. En los Estados Unidos las cárceles son empresas privadas, Claro. Y cobran por preso. ¿Qué quiere una empresa privada? Generar muchos ingresos. ¿Qué necesita una cárcel y Que privada? la libertad es un negocio si no cambiamos el sistema penal. Si una cárcel tiene sus ingresos, una empresa privada, servicios carcelarios, los malvados, necesita ingresar, tiene que tener muchos presos. Claro. Entonces, en los Estados Unidos hay estas detenciones arbitrarias de las minorías, ese estado policial de que todo lo persigue, y las cárceles están llenas de latinos, de afroamericanos, de minorías pobres, blancos pobres, de Bueno, pobres. que ya no son minorías, allá ya la mayoría Pero es se pobre. siguen llamando minorías, ¿no? Es un negocio, mientras más presos tenga, por eso es que los Estados Unidos es el país con más gente encarcelada del mundo, el país de la libertad. Luego, la privatización de los ejércitos, el señor Eric Prince, Ajá. se está privatizando lo que es imprivatizable. Claro. Ejércitos que van y negocian. Estaba Eric Prince en Ecuador el otro día ofreciéndole a Noboa un Sí, sistema de mercenariato. seguridad. Mercenario, pero es normal, es bello. Y se convierten en personajes, Así. ¿sabes? En gente decente. Y lo que hace El Salvador con su país, lo que hace El Salvador, no, lo que hace Nayib Bukele con su país, a pesar de los salvadoreños, es convertir a su país en un proveedor de campos de concentración. Así es. Hay países que viven del turismo, hay países que viven de la explotación de sus recursos naturales. Nayib Bukele no vio mejor manera para El Salvador que convertir a un país entero en un gran campo de concentración, y el ingreso que ellos obtienen de eso, bueno, ese va a ser su Producto Interno En el Bruto. derecho internacional, diputada, este crimen entraría como trata de personas. Claro. Porque es el desplazamiento forzoso Claro. o el secuestro de personas para llevarlas a otro lugar con fines no lícitos. Así es. Eso es trata de personas. Y el presidente Nicolás Maduro ha sido contundente diciendo que efectivamente nosotros todos, el gobierno nacional, pero también la sociedad venezolana organizada, los diferentes sectores de la sociedad venezolana, tenemos que denunciar este crimen contra la humanidad, porque es un crimen contra la humanidad. No solamente nos golpea a nosotros, hay mexicanos, hay jóvenes de otros países, es cómo se permite la trata de personas entre dos gobiernos. O sea, es el crimen institucionalizado, o sea, partiendo de dos estados que confabulan y ¿cómo se diría? Y legalizan, dan apariencia de legalidad a un crimen tan abominable como es la trata de personas. Usaron los migrantes los que están en el negocio de los coyotes, porque yo recibí denuncias, o sea, amigos que me comentaban en forma de denuncia, no yo que no recibí denuncias, sino que amigos alarmados, por ejemplo, en el caso de Estado Bolívar había coyotes que le cobraban 2.000 bolívares
a alguien por asegurarles el traslado, el paso por el Darién, $2,000 y pico, $3,000, hasta llevarlos a México o a la frontera. O sea, era una mafia, era un negocio también el tema de la migración. Sigue siendo, eso O sea, está allí. Sí. entonces, ahora es otro negocio sobre las consecuencias Y es de un la migración. negocio que es un negocio que gano y gano para los mafiosos esto, porque en un momento se usó esa inmigración también contra el presidente López Obrador en México. Así es. Le llevaban a que sacaron las a aquel caravanas. gentío, las caravanas, y después resulta que el culpable era México y su gobierno progresista, su gobierno de izquierda de López Obrador, que tenía ese poco gente allí y no podía darle respuestas. Entonces es un negocio macabro, es un plan perverso, y hay personas que son capaces pues de hacer eso. El rebote que ha tenido este último evento terrible en la sociedad venezolana, yo de verdad que yo estoy impactada, porque hay gente que está teniendo como un despertar. Así es, yo he ¿Sabe? visto... Yo he leído, hay una, y la voy a nombrar porque me conmueve mucho, una periodista venezolana que siempre la he seguido porque siempre me pareció seria, opositora siempre, Celina Carqués. Está en su cuenta de X defendiendo a lo venezolano, defendiendo la dignidad venezolana, pero a capa y espada, y le insultan los bots y la agreden los que viven fuera, los que maneja María Corina Machado. Y esa muchacha, yo no la conozco personalmente, pero con unos argumentos y un sentimiento, y es eso, ese sentimiento, parece que nos hubieran quitado nosotros sabíamos lo que estaba pasando, pero los que negaban que eso estaba pasando, parece que le hubieran quitado una cortina delante de los ojos y se encuentran ante una realidad terrible a la que están respondiendo favorablemente. O sea, no están metiéndose chavistas, yo soy chavista. No, no queremos que la gente se meta chavista, pero que entiendan la realidad. Pero tienen que dar un paso. Cuando entiendan la realidad, tienen que ver quién es el responsable. Claro, claro. Ese es el paso mayor, y eso no lo va a hacer chavista, lo va a hacer es muy humano, Claro. muy objetivo, es decir, determinar exactamente dónde están las responsabilidades de lo que ha ocurrido, porque si bien es cierto, nosotros en esta fase de resistencia, uno de los planes que más hemos, digamos, construido con AINCO ha sido el plan Vuelta a la Patria, Claro. o sea, para traer de retorno a aquellas personas, jóvenes, mujeres, hombres, que se fueron porque le metieron en la cabeza que no había posibilidades en Venezuela, no había esperanza. Y además se han creado las condiciones para que retornen. O sea, las condiciones de un país emergiendo, produciendo lo que come, un país soñando y construyendo una nueva realidad post-bloqueo. Entonces, esta gente de verdad, esa clase media que tú has dibujado, ¿será de qué manera vamos a hacer que despierten? Yo creo que esto que está pasando, ya el bloqueo y el impacto del bloqueo sobre ello tuvo algo. Pero este quiebre, esto de ver a nuestros hijos, nuestros sobrinos, es que conozco gente que se le llevaron a sus sobrinos. O sea, todo el mundo conoce a alguien que se le llevaron a alguien. Entonces, y el impacto de ver nuestros muchachos amarrados, vejados, nos golpea, como te decía Olga, porque nosotros somos gente muy humana. A nosotros nos importa el otro, no Claro. importa la naturaleza humana venezolana, nuestra esencia es eso, nosotros nos importa el otro. Entonces, en este caso se acaba, en este caso en particular, se borra el sesgo político. Aquí estamos todos juntos, por esos muchachos que están allá, por esos muchachos que tenemos que rescatar, porque son nuestros hijos. Cuando se tiene un hijo, ¿no? Claro. Se tienen todos los hijos del mundo. Allá están nuestros hijos Claro. y todos los estamos sintiendo. Entonces, Sí, que es que ha sido por suerte que de repente un hijo tuyo y mío no esté ahí. claro. Que ha sido por Pero ¿y puro cuántos azar, hijos pero puede están? ocurrir y pudo ocurrir. ¿Cuánta gente tiene hijos en los Estados Unidos Por en este eso. momento y en otros países? Porque lo que pasa en los Estados Unidos se Lo va a empieza como a replicar. regar, ¿no? ¿Cuánta gente tiene sus hijos en Perú, en Chile, en Ecuador, en España? Si eso se convierte en un modo de hacer, Sí. ¿sí? Entonces es algo que nos toca a todos y yo creo que nos tiene que tocar a todo el mundo, pero en cuanto a los venezolanos, nos toca a todos los venezolanos. Además que, diputada, el fascismo toca a todos.
O sea, si no entendemos la peligrosidad del fascismo, que digamos que fue el semillero de guerras importantes de la Segunda Guerra Mundial principalmente, el exterminio de millones de personas en manos del fascismo y que ahora se esté manifestando en este tipo de acciones. O sea, está emergiendo nuevamente el fascismo, el neonazismo con este tipo de, digamos, de situaciones. El tema del secuestro es una conducta totalmente neonazi contra los venezolanos. Eso hay que debatirlo, conversarlo, que todos podamos ver objetivamente que esas conductas son contrarias a la naturaleza humana, contrarias a lo que sueña, digamos, el hombre y mujer de a pie, que sueña la revolución bolivariana, que sueña el humanismo internacional. ¿Cómo podemos, ya nos queda un minuto, me dice el director, cómo podemos darle un mensaje contundente en este momento en que todo el pueblo venezolano tiene que estar más unido que nunca, porque este crimen contra la humanidad, que es la trata de personas, la trata de venezolanos, el secuestro de venezolanos en El Salvador, tiene que ser una denuncia de toda la sociedad venezolana, estemos donde estemos. Tú sabes que el fascismo es algo que la gente descarta, no, eso no me va a pasar a mí, hasta que le pasa, nos está pasando. Sí. Son nuestros hijos, son nuestros sobrinos, son nuestros nietos, esos muchachos que están ahí. Esos muchachos nos duelen a todos. Aquí, de verdad, yo insisto, no es un tema de partidos políticos, es un tema de nación, claro. Es de los venezolanos. Y yo creo que todos los venezolanos que estamos aquí en Venezuela, y muchos de los que están allá siendo perseguidos, todos los que están allá siendo perseguidos, estamos de acuerdo en que nosotros no podemos, tenemos que levantar la voz y nosotros tenemos que rescatar a nuestros muchachos y tenemos que detener este avance, este ataque contra nuestro gentilicio. Así es, y contra la humanidad, porque finalmente es una expresión como lo ha sido Gaza, esto es otra expresión del desafuero y la criminalidad del fascismo internacional. Diputada, nos tenemos que ir, se hizo el tiempo cortísimo, agradecemos que publiques tu libro y que podamos tener acceso. ¿Cuál nos vas a publicar? Voy a publicarlos todos. Yo tengo una cuenta en Telegram, @CarolaChávez. Ajá. Y ahí se meten en Telegram y yo los voy a publicar esta tarde, me comprometo. A la diputada y escritora en su cuenta para poder tener acceso a estas extraordinarias lecturas. Yo agradezco de verdad todo tu aporte durante todos estos años y esta compañía de hoy, porque yo creo que es importante en este momento sensibilizar de la gravedad de lo que estamos viendo en relación a la agresión contra los venezolanos, contra nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, porque es que tenemos que, como tú bien lo dices, hay que detenerlo y toda Venezuela, estemos donde estemos, tenemos que sumarnos a esta campaña de denuncia de este crimen contra la humanidad, que llegue a las instancias que tenga que llegar además a la Corte Penal Internacional, que se trate en la Asamblea General. O sea, es un problema que ponen en jaque la seguridad de las naciones, no solamente la de Venezuela, sino la integridad de muchos pueblos del mundo. Gracias, diputada, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos el próximo martes en La Balanza.